Y bueno, vamos aquí a conversar con Mamen también, como yo creo que hacemos en todas las charlas, pues que sea un poco abierto, si alguien quiere preguntar, comentar, interrumpir y todo esto. Además tenemos un micrófono que ya no sé qué se lo haya llevado Cobo, no, está ahí, lo tiene razón. Vamos a poner a grabar esto. Sí. Y bueno, vamos a empezar. Mi primera pregunta no es que sea muy, que es la que suele desde el principio, no es que sea muy original, tampoco voy a decir que nosotros lo sean, pero esta desde luego no lo es. Y es, ¿cómo empezaste? Quiero decir, ¿es la clásica niña que andaba dibujando todo el tiempo? ¿O a lo mejor no? ¿O sí? ¿Cómo era? Pues yo sí que empecé a dibujar desde que, vamos, yo me recuerdo dibujando los manteles de hule de casa de mi abuelo y todo, estropeando todo lo que pillaba. ¿No tenías papel en casa? Tenía papel, pero yo lo pillo todo y bueno, sí que soy un poco anárquica para eso. Y entonces sí, empecé dibujando desde muy pequeña y sobre todo, además de dibujar, lo que me gustaba era escribir historias también. Lo que pasa es que eso de pequeña no lo hacía, claro, 3 años. Hubiera sido muy loco. Hubiera empezado a escribir, pero bueno. Pero yo no sabía qué quería ser, pues eso, que quería, pues tampoco te planteas ser dibujante. Primero quería ser profesora, luego quería ser la sirenita, luego pues un poco... Y luego ya cuando tenía 15 años, pues sí que dije, pues mira... Pablo Sirenita directamente. Sí, la sirenita ya me ves. No, pero ya fui... quise dedicarme a dibujar y ya lo planteé. No me apunté a Bellas Artes ni nada de eso, pero estuve en la JOSO, en Barcelona, y un poco pues fue empezar a conocer gente que tampoco acabé de hacer el curso, pero bueno, no he parado de dibujar, que es lo que importa. Tirando un poquito para atrás, cuando aparte de emborronar manteles, ¿también leías algún tebeo o cómo era? ¿Tenías Pues, alguna cosa favorita, alguna lectura favorita? sí, en mi casa siempre ha habido un montón de tebeos, siempre teníamos todo lo de, bueno, lo típico, pues Mortadelo y Filemón, luego mi tío siempre recopilaba todo lo del Pequeño País y me los traía al cabo de un mes, 3 meses. Luego, pues teníamos lo de los pitufos, pues todo lo típico que había entonces. Sí que es verdad que yo tampoco he sido de manga. Sí que es eso, pues cuando soy ya más adolescente, que empiezo a leer el jueves, empiezo a pillar revistas de Víbora también y todo este tipo de... No cómics en sí, porque en Huesca tampoco había ninguna librería especializada, pero sí que pues todo lo que iba cayendo en mis manos. Y luego estuve de adolescente ayudando en una librería y allí sí que ya empecé a coger de todo lo que... ¿No era cómics? No era una generalista. Y luego te vas a Barcelona, a la JOSO. Sí. Cuéntanos un poco esa experiencia, porque yo la JOSO sí que es cierto que en general pues oigo gente que va, que cuenta cosas buenas, pero no, algunos otros no, o sea, no sé cómo... Porque claro, tiene que haber para todo. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, yo no tuve muy buena experiencia. ¿Ves? Como digo. Pero, a ver, no porque me tratasen mal ni nada, pero ya ves que mi estilo no es para nada, yo creo que lo que suele haber cuando ves a alguna persona que te dice yo he ido a la JOSO, mi estilo de humor no estaba muy valorado. Entonces yo, como también voy un poco a mi bola, pues tampoco voy a dibujar más rollo superhéroes si ese no es mi estilo. Claro, si hay que hacer un trabajo de superhéroes yo lo voy a hacer. Bueno, algunos dicen que sí, por los Cuatro Fantásticos, el Mr. Elástico y todo eso. Sí, bueno, pero que yo hago los trabajos que me pide porque todo practicar cualquier estilo a mí me parece positivo, pero no es lo que a mí me sale y me divierte dibujar. Entonces, pues eso, no tengo muy buena experiencia, sí de conocer gente que salí de Huesca, porque estaba ahí, o sea, fue la primera vez que salí a estudiar fuera, pero a mí como... Lo cuento porque, bueno, pues como me preguntan a veces, ¿y qué formación tienes? Pues dibujar mucho, pero bueno, pues está la JOSO, por ejemplo. Oye, ¿tú tenías claro desde el principio que el humor era más o menos por lo que querías tirar? O... Sí, desde que empecé a leer el jueves y leí El Pequeño País y tal, que también eran historietas así un poco de humor, yo lo que quería hacer era humor. Y eso que, si tú le preguntas a mi madre, dicen que no soy una tía nada graciosa, si me ves por ahí. Pero bueno, pero sí, yo quería hacer humor. Y bueno, pues llega un momento en que empiezas a publicar tiras en el jueves.
Que claro, que supongo que eso debe ser como una impresión, como los que hacen TVOs de tal cosa y que de repente se empiezan a publicarlos, tú decías que leías los jueves, Sí. y de repente eres uno de los jueves, ¿cómo es eso? Pues fue todo ¿Cómo te así, sientes? fue además una manera muy rara de entrar, porque, bueno, pues conocía a todos los del jueves, de ir a los salones del cómic, a que me firmasen pues sus obras y tal, y entonces, pues eso, yo estaba en la tabarra, hablaba con ellos, y luego los seguía en redes, y esto era en 2008, que ya estaba, bueno, Fotolog estaba como a punto de morir, pero yo empecé a publicar mis historias en Fotolog y contaba un poco mi vida, en vez de subir así selfies. Y entonces acabó llegando hasta allí Montéis, Albert Montéis, que entonces era director o subdirector de la revista El Jueves. Y entonces me pidió, porque había una serie nueva, una página nueva en la que autores noveles dibujábamos una tira. Estábamos 4 autores sin desconocidos por aquel entonces. Estaba Edgar, estaba Guille, que era el director de la revista. Y entonces me pidió que preparase algo parecido a lo que yo hacía en Fotolog para esa sección. Y fue entonces cuando preparé el personaje de Marcela, que años más tarde se convirtió en el cómic de Resaca. Aunque esas tiras las tengo bastante escondidas y no creo que Pero las enseñe. la publicación de esas tiras, por lo menos al principio, que era una cosa que se pensaba que iba a ser esporádica o ya se estaba pensando en darle continuidad. Era algo esporádico, era como continuidad de esa página y cuando la quitaron fue una sorpresa porque luego nos pusieron a hacer una sección que se llamaba El Gas de la Risa, que yo no estuve mucho porque la verdad es que no me gustaba demasiado el concepto y no me divertía haciéndolo, entonces en poco tiempo acabé como que redujeron a una página y yo ya no estuve ahí. Pero me he perdido, me está diciendo. Pero bueno, sí, la tira yo pensaba que iba a tener continuidad, pero al final pues no la tuvo. Y como a la gente le gustaba, luego yo la subía en internet y tal, pues decidí hacer algo partiendo de esas tiras, algo inédito, y de ahí salió Resaca. Quiere decir que en las tiras de Marcela, que salían en los jueves, Marcela tiene codos. Las primeras tiras tiene codos. Luego ya no. Luego las cosas van cambiando poco a poco. ¿Y cómo te salió este estilo? Que luego en Desastre ya es otra cosa, pero ese estilo tan fluido, por decirlo, era para darle más énfasis, supongo, al personaje, ¿no? Más saber. Pues sabéis que me gusta mucho, sobre todo el dibujo, a mí me gusta mucho el movimiento. O sea, me parece muy divertido pues dibujar una borrachera y que pues, los brazos están así, pues como te imaginas un poco cuando estás en una borrachera que va la gente, ¿no? Ahí agarrándote, que te agarran así, ¿qué tal? O por ejemplo cuando echas un polvo y tal, pues también las piernas como que se te lían, que te tropiezas. Un poco lírico también todo así. Y a mí me resultaba muy divertido dibujar así todo lo de Resaca y sobre todo eso, el hacer el movimiento y divertirme yo haciéndolo. Y otro motivo por el que también lo dibujo todo así como muy fluido, en Desastre no se nota porque tienen como más ángulo, ¿no? Pero igualmente es todo muy redondeado. Pero es porque yo si me detengo mucho a hacer detalles, pienso que me queda mal. Luego como que te enfrascas mucho en hacer algo, te queda menos natural. Entonces el movimiento me parece que es lo que me funciona a mí, por lo menos. Yo, desde luego, ese álbum funciona perfectamente. Vuelvo a recordarlo de las intervenciones, los cortes cuando queréis. Hablaros un poco de Marcela, ¿de dónde salió? Pues Marcela sale de lo que os contaba, de las historias estas que hacía para Fotolog y un poco de mí misma también. Durante años he estado diciendo que solo era el personaje, pero luego, cuando me he vuelto a leer el cómic ahora, habiendo pasado el tiempo, sí que digo, pues sí que tiene bastante de mí. Pero, bueno, y de una época y de un tipo de humor, pues eso, antes hablábamos, aunque luego supongo que hablaremos de Desastre. Sí, claro. En Desastre no hay tanto texto, Marcela tiene muchísima verborrea, pues también es de todas esas borracheras que me pillaba yo entonces y esas cosas, pues bueno, me gustaba contarlo. Y bueno, y sale también pues de todos los cómics que me encantaban leer, pues los de Odio, de Peter Bates, los de Joe Matt y toda esta gente del underground americano que le gusta ponerse un poco en una situación
así como ridícula, ¿no? Como hablar de ti mismo y dejarte un poco por los suelos. Que un poco me parecía divertido. Sí, de hecho Marcela está mucho por los suelos. Sí, total, y con la cabeza en el vato. Ya no sé, Nacho, espera, ¿acabaste de comentarlo? Sí, sí. No, es que ahora que estáis hablando de... No, ahora que estáis hablando de Resaca, que es un cómic que para mí me resulta muy difícil identificarme con él, porque no entiendo el concepto ese, de Resaca. No, nunca he experimentado nada parecido, pero sí que le encuentro cierta, o sea, como obra en sí, me gusta la narrativa, me gusta lo que estás contando de forma digital, pero bueno, es que es como, aprecio la obra, pero realmente el tema en sí es complicado y me gusta que digas de dónde has sacado las ideas y esas cosas, porque no, para mí es complicado. ¿De dónde salen esas cosas? Pues, bueno, también, eso tampoco lo he dicho, que también mi Marcela está muy inspirada en Tato, el de Albert Monteis, el que dibujaba para El Jueves, y pues eso, es un cómic que no tiene ningún tipo de pretensión de contar, o sea, no de hacer a la gente ni recapacitar ni nada, porque sí que me han sacado recapacitaciones del cómic, pero la verdad es que yo lo hice pues para hacer reír. Sí que es verdad que si eres una persona que nunca se ha emborrachado, pues no tiene... Es difícil de... que no pasa nada tampoco. Ya me he emborrachado yo por todos los que no se han emborrachado. Hay personas. Sí, sí. No, pero bueno, sí, pues de ahí ha salido. Sí, hay otra. ¿Cómo preparas, cómo te inspiras? O sea, por aparte de la vida real, en general, ¿cómo te inspiras tú? Pues sobre todo, bueno, la inspiración así... A la hora de dibujar. Pero bueno, yo sobre todo pues es de anécdotas de la vida real mías y de mis amigas, y a la hora de dibujar pues también pues leyendo cómics así de historias cotidianas o viendo historias que me motivan y así. No sé si... es que claro, no quiero inspirarme. Dibujar, bueno, cuando tienes que dibujar, pues es que claro, también ahora trabajo en El Jueves semanalmente y entonces pues a veces la inspiración es algo que no, como lo espere, me tengo que echar a llorar al sofá. Entonces es cuestión de... es ya trabajo. Curioso eso que dices de que también te, bueno, incluías, digamos, alguna anécdota de algún conocida que no directamente te hubiera pasado aquí, pero recuerdo con Ana Oncina, creo que era, Sí. que nos comentaba que sus amigos y amigas le pedían ay, métanos en el cómic y tal, y luego cuando lo metía, pues a algunos les parecía mal, es que esto no pasó así y tal, ¿te pasó alguna cosa así? Ah, yo a mis amigas sí que alguna le he metido y alguna me ha dicho directamente que la metiese, pero a nadie le ha sentado mal. Ah, estupendo. No, porque, a ver, yo claro, luego he hecho cosas así para El Jueves, una página que se llama Desastres Etíricos, que era de gente que le había pasado cosas muy locas cuando tenía relaciones sexuales borracho, y una amiga me pidió directamente que la sacase y la dibujé a ella así vomitando y tal, y le hacía mucha gracia. O sea, claro, son anécdotas muy locas ya, bastante fuertes, pero si me lo piden que lo haga, pues yo lo hago. Y bueno, enfadarse no se enfada, lo ha pedido. Estaba en el WhatsApp de las amigas, te lo pido. O sea, si me dice que le sienta mal, tengo ahí para contrarrestar. Y esto de enfrentarse, porque ahora ya no haces una página diaria para El Jueves. Sí. Sí, lo sigo haciendo. Llevo 2 años ahora, me la seguí de Dolores y Lolo y es semanal. Lo que pasa es que tengo guionista. Sí. Ahora tengo guionista. Luego hablaremos de eso, pero cuando estabas haciendo que tú eras autora completa... Sí. Sigo siéndolo, aunque no haga el guión de Dolores y Lolo. Pero porque, bueno, muchas veces nos hablan aquí dibujantes de esa presión de entregar un TVO al mes, que vale, son 24 páginas, no sé cuánto, pero bueno, es que entregar una tira también a la semana, una página a la semana, supongo que debe ser complicado a veces, ¿no? Sí, a veces... ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo? Claro, lo bueno, lo que digo ahora, lo de tener guionista, lo bueno es eso, o sea, la presión sobre todo es del guión, ¿no? O sea, dibujarla no cuesta tanto como cuesta pensar un guión que todas las semanas sea original, que haga reír, porque igual una historia, que puedes contar una historia que no tiene por qué tener
un gag final, pues es más fácil que hacer una que tenga chiste, no sea repetitivo. Y bueno, pues cuando tengo que hacer guiones me agobio bastante, pero bueno, es eso que dices, pues esta mañana me lo tengo que sacar, pues te lo sacas, porque si no, te pegas toda la semana llorando hasta que lo entregas a última hora y eso ya es lo peor. Así que... ¿Cómo es entonces tu proceso de trabajo? Porque dices cuando tengo que hacer guión, escribes primero de alguna manera, haces un boceto, luego terminas, o va siendo todo algo mucho más orgánico y directo. Pues cuando tengo que hacer un guión, yo ahora trabajo en digital, pero actualmente sobre todo el guión, el storyboard, lo hago a lápiz y a veces, bueno, eso lo hacía mucho en Resaca, cuando no se me ocurría que contar en la página, dibujaba alguna Marcela sin alguna pose muy loca y a partir de esa pose me imaginaba qué podía pasar. Ahora sí que con Desastre sí que voy escribiendo, pero tengo que irlo dibujando, haciendo la distribución de viñetas toda la vez. Un poco todo, soy un poco caótica, o sea, no tengo un orden de escribírmelo todo en papel. Sí que lo que hago cuando tengo que hacer un álbum largo es hacerme una lista de qué va a tratar el álbum en cada página, más o menos, o en grupos de páginas, y luego a partir de ahí empiezo a dibujar todo el storyboard y luego ya lo hago. Sí que lo que hago mucho es cambiar textos cuando pongo los textos, igual hay algo que no me convence y lo cambio al final. O sea que hay cosas que pueden cambiar en la última semana de poner el texto del cómic. Creo que preguntaba. Sí, David. Ahora, sí, yo quería preguntarte, y más trabajando en el jueves, sobre los límites del humor, que es un tema que está bastante candente. ¿Cuáles son tus límites? Y sobre todo trabajando en el jueves, si es que hay límites, o sea, hay algo que dices, esto no lo toco. Pues yo sobre todo, yo pienso que para mí no debería de haber ningún tipo de límite, siempre y cuando estemos hablando de humor y sepamos que está dentro del contexto de humor. Sí que es verdad que yo en el jueves me limito a... Mis tiras no son no me meto mucho en política ni nada, pero si me lo pidieran, pues no tendría ningún problema. Sobre la religión, pues tampoco quiero arriesgarme a que nadie venga a pegarme un tiro. Quiero decir, con todo el tema de Charlie Hebdo. ¿Eso es autocensura, entonces, en cierto modo, o no? No, porque en ningún momento, quiero decir, tampoco autocensura porque tampoco son temas que a mí me guste dibujar y como no los hago, si me los pidieran igual pensaría en autocensura o no, pero como hasta el momento tampoco, sí que me han pedido igual algo de política y ahí no me corto, pero no sé, tampoco tengo ese tipo de humor así tan... Soy macarra por un lado diferente, creo, pero pienso que no debería de tener que haber límites del humor. Quiero decir que no tendrían que llegar y matar a nadie por hacer un dibujo en una revista de humor. Quiero decir, no que fuera... Bueno, ni matar a nadie en general. Di una charla, lo que pasa es que eso, cuando he hecho charlas sobre los límites del humor, que he ido a alguna, me suelen poner con Darío Adanti y con Mauro Triago, entonces ellos hablan más de esos temas y yo sobre todo lo que hablo es, desde mi punto de vista de mujer, desde que yo empecé a dibujar hace 10 años, un poco los límites del humor que te imponen o nosotros imponemos las mujeres por ser mujeres. Es que tengo una charla sobre eso de un rato y está bastante interesante porque a nosotros pues eso, se nos juzga pues por dibujarnos, pues cuando yo empecé a dibujar Resaca, de dibujarte follando, o hablar de la regla, o decir, por ejemplo, que no quieres ser madre, o si eres madre decir que estás harta de tus hijos y estas cosas. Que allí también hay límites del humor, no solo a veces que hablamos siempre de política y religión, y a veces hay un poco más allá. Yo lo quería añadir. Dime. A ver, hola. Sí. Hola. Más fuerte. Sí. Ahora. No. Ahora. Vale, tú que llevas 10 años ya, yo una cosa que quería preguntarte era si te pasaba, porque de cierta manera yo también cuando empecé haciendo TVO hacía mucho
de mis experiencias, de lo que yo vivía, sabía y tal. Si te pasa ahora que de repente te encuentras que hay temas que dices, hostia, me apetece más hablar de esta cosa, igual de esto no hablaba al principio, pues... Pues ves, por ejemplo, lo de borracheras y sexo. Ahora, sobre todo, el año pasado para el jueves me empezaron a pedir tiras para la web que fueran de humor, sobre sexo. Y yo estoy del sexo. Yo un momento el verano pasado que dije, me pego más horas dibujando a gente follando yo. Entonces ya, o sea, dije, mira, pues en mi próximo cómic aquí no va a follar nadie. Y en Desastre no folla nadie. Os he hecho un spoiler, pero tampoco pasa nada. Pero sí que pasa que dices, pues que siempre que me preguntan también, ¿vas a volver a hacer alguna historia de Marcela? Digo, Marcela está en resaca y de ahí ya no saldrá. Pero no me apetece ya, sigo, pues, humor de borracheras y de folleteo y tal, pues estoy como ya, como que esa etapa la he pasado un poco. Y ahora pues, incluso estoy un poco más fuera de... Siempre quería hacer humor, pero ahora estoy como un poco, que como hago humor cada semana, también quiero hacer historias un poco que se salgan de ahí. Vamos a hablar un poco ahora de dos obras colectivas, sí, dibujadas todas por mujeres, como fue Enjambre y Todas putas. Esta última que era pues, la traslación al cómic del famoso libro de cuentos de nuestro admirado Hernán Migoya. ¿Cómo fue tu participación? ¿Cómo te llamaron para hacer cada uno? Y sobre todo me gustaría saber, ¿sabes? En el caso de Todas putas, ¿pudiste tú misma escoger el relato que te gustaría ilustrar, o fue una cosa más o menos de tú haces esto? Pues fue diferente porque, por ejemplo, en Todas putas, el libro del libro de Hernán, fue Hernán el que seleccionó cada historia para cada una de las autoras. Y a mí me puso la última, que era más rollo humor, y encajaba más con mi estilo. Además me pareció bastante... me gustó, o sea, me encajó mucho. Y ahí sí que no tuve libertad, o sea, el guión de Hernán y estaba el guión estructurado de guión. O sea, yo no tenía más que aportar mi dibujo. Y allí, pues eso, justo aquel año yo había sacado, iba a salir de Resaca, y me contactó Carla Berrocal y Hernán y acepté. Además, aquel año pues era justo cuando estaba empezando, más o menos cuando había empezar a sacar álbumes y tal, y estuvo guay. Y luego Enjambre, que fue a la vez, además hubo como un poco de momento raro, porque salieron los dos álbumes a la vez, y estaban también como planteados de la misma manera, de que solo sean autoras y tal, y hubo un poquito de pique, pero al final todo se solucionó. Había autoras que estábamos en los dos, y Enjambre pues nos escribió Susana Martín, que era la que coordinaba el proyecto, y la verdad es que en Enjambre fue guay porque la única premisa era que dibujásemos una historia, cada una con nuestro estilo y con nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo pude hacer el guión, tuve total libertad y fue muy divertido hacer esa historia. Que eso es de una chica, también claro, iba en el rollo este de Resaca, no sé si hay alguna viñeta por ahí. Sí, los siguientes. Una que es como de colores rosa y azul. Bueno, es una chica que cada vez que se acuesta con alguien, cuando va borracha adquiere todos sus conocimientos. Y bueno, y todo lo que esa es. Y bueno, a veces le sale mal y solo tiene pues la equipación del Real Madrid y esas cosas, y si no, pues... y otras pues aprende de tecnología y de informática. Bueno, era una historia muy divertida, yo creo. Me quedó muy guay. Sí, yo puestos, mira que... ¿Y este tipo de encargos, como de repente hacerte...? Pues este encargo fue muy guay. Este encargo es del año pasado o del anterior. Del anterior. Del anterior, ¿verdad? Sí, aquí gallegos que seguro lo recuerdo. Me ponen 2016. 3 veranos. Ah, vale, joder. Es que claro, yo estaba mirando ahí y no iba las gafas. Vale, pues esto nos escribieron a varios autores, sobre todo escribieron autores gallegos, pero había pues eso, 110 autores, que yo creo que lo máximo que
encargaban eran 3 etiquetas, a mí me encargaron una y bueno, me encargó muy chulo, porque además luego ver la botella con... ¿Te la mandaron? Claro, sí, una. Dices, ¿cómo me mandemos algo de todos los que mandan el café? No, sí, pero bueno, la tengo ahí, luego conseguí alguna. Estuve todo el verano comprando un montón para conseguir las etiquetas. Solo para las etiquetas. Y ya puestos, este proyecto tuyo yo la verdad no conocía, pero cuando estaba un poco mirando por la web, para subir imágenes y escaneando y tal, pues me lo encontré. Y que me gusta mucho que alguien haga un historietista de historias sobre perros para que se acabe ya Los eso de gatos. que los perros molan mucho más que los gatos, hay que enterarse bien. Yo soy equipo perros también. ¿Para dónde hiciste esto? Porque... Para el jueves, es una guinda de las últimas páginas que salían, las 2 o 3 últimas páginas de la revista, puedes hablar del tema que quieras. Y yo llevaba pues un año, había adoptado a una perra, es un pastor alemán, y bueno, todas las historias que veía y sigo viendo ahora en el parque, que vamos, no da para 3 páginas, da para un libro entero. Pero más que de los perros, de los dueños de los perros. Sí. O sea, apasionante. Últimamente ha habido hasta peleas, es una pasada mi parque. Pero sí, y a mí, pues eso, o sea, que fuera un cómic solo de monerías de los perros, no creo que pudiera hacerlo, pero que sea así un mix. Es muy divertido, pero no me salen muy bien los perros. Tendré que practicar. Pues vamos a pasar ya a hablar de Desastre y de Berta, que son 2 personajes totalmente distintos. Yo creo que tú nunca te lo planteaste así, pero yo no me parece que sea Marcela de un poco mayor, yo creo que es otra persona totalmente distinta. Menos mal, porque es que, o sea, todo el mundo me dice, ¿es Marcela de mayor? Digo, no, son diferentes, no se parecen en nada. Nada. Yo creo que son personajes totalmente opuestos, con personalidades totalmente opuestas y ya está. Pero sí que todo el mundo me dice, es la progresión de Marcela. No, Marcela debe seguir borracha en un bar. Y Berta pues es otro tipo de mujer. Sí, me alegra en medias eso. No, pero ¿cómo fue la creación de este personaje? Pues además este personaje empezó siendo que quería hablar de una historia que hablase de rupturas, pero además quería hacer un personaje que no se pareciese a mí en nada físicamente, porque estaba también cansada de la comparación con Marcela, que era evidente y bueno, pues la había. Pero bueno, luego de Berta tiene mucho de mí psicológicamente también, que al final cuando haces un cómic, aunque dibujes un perro, también acabará teniendo tu personalidad un poco, ¿no? Por mucho que quieras intentar cambiar las cosas. Y bueno, y eso, pues quería hacer una chica normal y corriente, con una vida un poco desastrosa. Y bueno, un poco. Bueno, esto es un desastre en plan primer mundo, pero eso. Que va mal con el novio, que el trabajo, tiene una carrera pero no puede ejercerla porque no le sale curro de eso, y acaba trabajando en una perfumería, una cadena de perfumerías, pues que tienen que contratar coach para motivar a los trabajadores, en vez de motivarles pagándoles más, haciéndoles un contrato de puta madre. Estos engaños que nos lleva la sociedad actual del positivismo obligado. Y bueno, y luego pues como está harta de todo, también su relación de amistad con las amigas es un desastre, y bueno, y mezclar todo, y como podéis ver pues salen extraterrestres. No tiene nada de ciencia ficción, pero tiene cosas de ciencia ficción dibujadas. Sí, luego veremos el platillo volante y todo. Sí. Eso ya luego además, en Desastre, de alguna manera lo había también en Resaca, pero aquí sí que hay ya una unidad narrativa, aunque cada página funciona por sí sola, de alguna manera contando una pequeña historia, pero hay una unidad narrativa más clara. Sí, yo además era lo que buscaba. Este cómic tendría que haberlo acabado en 1 año y medio y tardé 3 años, precisamente porque cuando llevaba 20 páginas pensé que se parecía demasiado a Resaca y me cargué como unas 15 páginas y tuve que volver a empezar, porque no me gustaba lo que estaba haciendo y dije, pues nada, pues volvemos a empezar. Y entonces, si os dais cuenta,
igual las 10 primeras páginas se parece más a Resaca, se les leído Resaca antes, y las otras ya empieza, yo creo que tiene una lectura, como puso Mauro, que me gustó mucho, que fluye. Y bueno, estoy orgullosa porque además hice al final lo que quería hacer, me costó mucho porque me atasqué. Y además habla de rupturas y dentro de lo que cabe esa historia también tiene algo de mi vida y entonces pues, fue un poco catártico, pero bueno. Oye, ¿nunca te has planteado, personalmente espero que no lo hagas, pero nunca te has planteado de que si contar esta misma historia de esta chica que sufre una ruptura sentimental, tiene problemas en el trabajo, en vez de contarlo desde una perspectiva del humor, lo cuentas desde una perspectiva más seria, a lo mejor tendrías más reconocimiento crítico? Jo, pero no sería lo mismo. A mí me gusta así el trasfondo amargo. Que parezca que te estás leyendo un cómic de humor, pero que en el fondo pues pueda doler, que pueda hacer... Sí, que se te congela removerte un poco, claro. Si lo cuento dramático... Jo, yo sí que decía antes, quiero salir un poco del humor. Pero sí que es verdad que yo nunca voy a poder salir del humor del todo, porque mi forma de expresarme y todo es un poco así. Entonces yo tampoco quiero hacer algo de llorar. Yo a los 15 años sí que escribí historias dramáticas de chicas que se les moría el novio y eso, pero ahora no ahora mismo por lo menos no me veo en el momento. Sí que podría hacer algo más serio, pero igual hacer historias dramáticas de una situación dramática personal, eso no me apetece. A mí personalmente, ya que estamos viendo esta imagen, esta página, me gusta mucho cómo sustituiste de alguna manera el elemento expresivo de los brazos aquellos con otro tipo de elementos, como aquí esta cama tan grande, me parece tan grande a ella, o aquella especie de bicho que estaba, sí, el marciano. O el platillo, veremos luego, como fuiste cogiendo estos elementos expresivos, un poco de evolución de aquello otro. Claro, era por hacer cambio y además son sensaciones que, por ejemplo, el de la cama que estábamos viendo, todo el mundo creo que nos hemos sentido así alguna vez. Y bueno, pues me gusta dibujarlo. Sí que es verdad que al principio iba a ser un poco más grande, Berta. Esto como lo hago en el ordenador lo puedo ir encogiendo o agrandando. Y la reduje muchísimo, o sea, era como igual 5 veces más grande. Y luego decía, no, más pequeña, que se note bien la frustración esta de sentirte pequeña o sola o como se quiera entender. Creo que alguien quería hacer una pregunta por ahí, ¿o me equivoco? ¿Sí? No, pues seguimos. Tenéis, yo no sé cómo llamarlo, no sé cómo llamar a canculadas, colectivo, Era un grupo de blog, amigas, un blog de compañeras de dibujantes. Habéis publicado, de hecho Natacha estaba ahí, ¿no? Sí. Pero no ha podido venir, está enferma, está un poquito... no sé, cuéntanos un poco cómo surgió esto, porque publicasteis aquellos institutos para... Sí, en 2011 a todas las autoras nos preguntaban mucho eso de, te hacían una entrevista y te decían, no sois muchas mujeres dibujantes, tal, y cansadas de eso empezamos a hacer blogs recopilando todas las autoras que nos conocíamos y en Caniculadas pues empezaron en 2011, que yo me uní en 2012. Pero estábamos ahí, pues además cada una de un palo diferente totalmente. Estaba Natacha, estaba Clara Soriano, Bea Tormo, Manoli López, que es señorita M, Carla Berrocal, y no sé quién me estoy dejando, y luego yo, pero falta una. No sé quién me deja. Bueno, pues estábamos 7. Éramos 7, pido perdón a la compañera que me deja. Pero bueno. Pero entonces empezamos a hacer, además en verano, pues cuando se supone que tenéis un poco más de tiempo libre, un blog que se actualizaba cada día y solo éramos autoras, que ahora mismo contándolo parece una tontería, pero entonces no había tantas autoras haciendo algo así, ahora hay un montón. Entonces dices, wow, un blog que sea solo autoras no tiene nada de original. Pero entonces hemos hecho un montón de entrevistas, me acuerdo para el Instituto Cervantes y todo, en Madrid, y fue muy divertido los años que duró. El último año ya estábamos hasta las narices de dibujar en verano, pero yo creo que era una idea divertida y lo pasamos bien y yo personalmente aprendí mucho también de todos los trabajos de las demás y de técnicas y estuvo bueno, una experiencia chula. Y luego eso nos pidieron de Astiberri sacar el tomo de institutos.
que era de la colección Leyendas Urbanas, que es una colección que no ha funcionado muy bien, no sabemos si por el formato o por Pues qué. mira que se hicieron cosas interesantes. Por eso, porque estaba Albert Montéis, Dani Sánchez, Sí, David Sánchez era muy interesante. Santiago Domingo, no me acuerdo, el oficinista japonés. Sí, José Domingo. José Domingo, iba a decir Santiago Domingo, ¿no? Bueno, pues había un montón de cosas súper chulas, pero el formato no sé si no funcionaba. En las librerías veían ese cómic pequeño, se perdía entre los libros y luego devolvían, ¿o qué? Y nada. Y bueno, pues era un cómic en el que contábamos leyendas típicas de estas de instituto. También pues de ligar, de borracheras. Cada una tenía un tema, me pusieron el de borracheras, no sé por qué. Pero eso. Estaba entretenido, es un librito. Sí, ya digamos que caniculadas no existen como tal, ¿no? No, caniculadas ya nada y entre nosotras pues hay una amistad, pero ya no hacemos nada juntas tampoco. La verdad es que a partir de ahí también Natacha empezó a trabajar en Marvel y a todas nos fue saliendo bastante trabajo y la verdad es que por eso también dejamos de hacerlo porque íbamos de culo. Pero bueno, si es por ese motivo, pues está bien. Sí, Jorge. Sí, bueno, creo que era Mireia la que os faltó antes. Mireia, claro. ¿no? Ay, pobre, joder, que no me sientas. Es nuestro secreto, no pasa nada. Es que Mireia luego se fue, el último año se fue, entonces... Yo lo que te quería preguntar es, bueno, muchas veces se habla de que se puede contar, que no se puede contar, en un cómic evidentemente se puede contar todo, ¿no? Pero generalmente te dicen que el guión tiene que contar con palabras lo que con imágenes no se puede contar, ¿no? Y yo creo que tú eres muy buena demostrando que muchas veces lo contrario es posible. Por ejemplo, la escena de la cama que mostrabas antes, no es tanto lo que está dibujado, sino cómo evoca una sensación que es un poco lo que hablábamos antes a lo que se referiría, que muchas veces se utilizan las palabras, ¿no? Yo creo que tú eres especialmente buena contando con imágenes lo que otros necesitan los textos para contar. ¿Esto es una cosa que te sale de una forma muy natural? ¿O que cuando planificas el TVO algo en lo que tienes que poner especial esfuerzo y trabajo? Porque me parece brillante, la verdad. Pues a mí es que me gusta mucho y además yo es que pienso y suelo tener muchas discusiones con mi guionista del jueves porque yo siempre digo, ¿por qué me estás poniendo esto en palabras si lo podemos dibujar? Entonces esa es mi forma de pensar para dibujar cómics. Y yo siempre intento que las palabras que están escritas no estén describiendo lo que está sucediendo, sino que con la imagen lo puedas ver o tú puedas ver o sentir tú tu percepción, ¿sabes? Porque muchas veces, igual lo de la cama, lo que decía antes, que puede ser que se sienta sola, puede ser que se sienta pequeña, puede ser, cada uno también puede, hay que jugar también con lo que cada uno pueda sentir, con lo que está leyendo o viendo. Y yo creo que eso es lo guay de los cómics, porque al fin y al cabo los cómics son imágenes. Pues si no tendríamos más novela, estaría escrito. Yo por eso, lo hago así porque pienso así. Y por eso mi mayor pobre Iván lo tengo amargado a mi guionista. Siempre he echado bronca. Pero bueno. Y bueno, ya que tengo comentaba aquí el otro día que uno de los momentos más difíciles es cuando te tienes que hacer espacio para poder hacer los cómics que tú quieres, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos hablaras de esos otros trabajos en ilustración que desempeñas también muchas veces. Bueno, se los aborda de una manera especial, cuánto tiempo lo dedicas, es un poco esto, comprar también tu libertad luego para poder... cuéntanos un poquito también tu faceta como ilustrador. A mí, lo que decías de hacer las ilustraciones que te gustan y tal, yo como tengo un estilo creo que bastante personal, muchas veces cuando me hacen un encargo, bueno, muchas veces no, generalmente, es porque quieren mi estilo. Yo tampoco tengo que esforzarme, o sea, si me piden, por ejemplo, una ilustración de un retrato de no sé quién, pues nunca me van a pedir algo realista. Eso está guay, porque está guay que la gente confíe en tu estilo, lo que les mola es tu estilo, y entonces tampoco hay que esforzarse, quiero decir, hay que esforzarse para que la imagen te quede guay y hagas lo que tienes en la cabeza, pero no hay que esforzarse para que a la persona le guste, no sé si me estoy explicando bien, porque sí que me quiero esforzar porque a la persona le guste, lo que quiero decir es que al querer tu estilo es todo más fácil.
Y sí que es verdad que me encuentro mucho más cómoda contando historias que haciendo ilustraciones. Ahora cada vez me encuentro más cómoda haciendo ilustraciones, pero al principio tenía bastantes limitaciones. Bueno, si habéis leído Resaca veréis qué maravillosos fondos dibujo, y es decir, que no hay. Pero eso, ahora con las ilustraciones sí que es verdad que las afronto de una manera así con bastante ilusión, porque me hacen salir un poco pues eso, del dibujo semanal de páginas de cómic y tal, entonces lo tomo como un poco experimento. Y me están llegando muchos encargos de carteles, de eventos, de salones y tal, y está bueno. Entonces ahora sí que es verdad que me están llegando bastantes encargos de eso, y también está bien ir variando. Vamos a hablar ahora de Dolores y Lolo, uno de tus últimos trabajos, como decías, que se está publicando ahora y ya, de hecho, ya lo has citado muchas veces a Iván, tu guionista, y cómo le hace sufrir a veces, Sí. pero no sé, tú que eres, bueno, que hasta ahora te habías desenvuelto también haciendo tus propias historias, ¿en qué momento decides que necesitabas un guionista? O bueno, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo se fue ese encuentro entre, en este caso, artista y guionista, o co-creadores los dos, evidentemente, como tú dices, porque también, bueno, habla tú. Iván Bati es, bueno, aparte de mi guionista, es un chico que hace guiones para teatro y para televisión, sobre todo para la ETV, ahí en el País Vasco, y escribe artículos para otras revistas de RBA, del grupo RBA, que es donde está la revista El Jueves, y fue a él al que le propusieron hacer una revista una página sobre unas chicas que ocupaban una casa y bueno, una historia, y tenía que buscar dibujante, y él fue el que quiso que yo dibujase sus guiones. Entonces, además los dos estamos en Bilbao, vivimos relativamente cerca, que cuando pues eso, tienes un poco de conflicto en el guión te quedas a tomar un café y todo se soluciona fácilmente, y empezamos a preparar una serie que en principio iban a ser 2 chicas, en la que estaba Lolo pero se llamaba Max, y la abuela ni siquiera salía, y al final pues tuvimos que repetir. Es que esto, bueno, fue agotador, porque había que preparar una serie para el jueves. Yo pensaba que era fácil después de haber sacado a Marcela, pero ahora con todos los cambios que hubo y los nuevos directores de la revista y tal, fue bastante difícil, y dibujamos un montón de páginas de la historia de Anti y Max, que se llamaban antes, y hasta que se convirtieron en Dolores y Lolo y todo empezó a funcionar guay. Y sí, pues así empecé con Iván. Y a mí me parece muy cómodo dibujar, o sea, lo que comentaba, tener un guionista para hacer dibujo semanal, si no estaría bastante agobiada por lo de la página semanal. ¿Y qué tipo de guión te entrega? ¿Algo muy detallado? Aparte de los diálogos, obviamente, te dice aquí tienen que estar haciendo tal cosa, tal postura, no sé cuánto, un poco más. Tengo muchísima libertad, y es un chaval que además valora muchísimo mi curro y es súper comprensivo, y bueno, yo creo que es que si tengo que tener un guionista, yo creo que es el mejor guionista que puedo tener, porque tiene muchísima paciencia. Porque yo al principio le cambiaba textos y todo sin avisarle. Porque al final nos pillamos unos cabreos al principio, pero bueno, esto es como una relación de pareja igual. Y Iván me manda bueno, pues me pone, es todo escrito, no está, sí que pues tenemos la distribución de viñetas, que es tira 1, 3 viñetas, tira 2, es como siempre hacemos como una especie de tiras. Pero a partir de ahí me pone los diálogos y yo pues añado todo lo que quiera. O sea, a veces sí que me pone, igual hace ilusión que tenga alguna posición o tenga un tipo de ropa la persona y tal, sí que me lo escribe y entonces lo hago, pero si no, yo dibujo, o sea, tengo total libertad. Y los guiones, muchas veces las conversaciones también, a veces le propongo otras para que el gag sea más. Como te comentaba, Iván ha hecho mucho más teatro, televisión y artículos y tal, y a veces es lo que es los gags así de humor, a veces pues hay que cambiar viñetas o hay que dar una pausa y tal, y claro, ahí nos complementamos. Tú tienes mucho más experiencia en eso, ¿no? Claro, es lo que yo hago. Él tiene unas ideas geniales y bueno, pues nos vamos complementando. ¿Y hay alguna posibilidad de que se recopile? Sí, es que además luego se me olvida decirlo en las charlas, el año que viene sale recopilatorio con Astiberri. Tendremos recopilatorio de Dolores y Lolo con 10 páginas inéditas, que va a ser una historia seguida.
Sí. Además es que pienso que podemos llegar a mucha más gente que a la que llegamos con la revista, porque bueno, Dolores y Lolo, para que los y las que no lo habéis leído, es una chica que se llama Lolo que vive con su abuela Dolores, porque la abuela tiene una pensión de mierda y Lolo se le acabó el trabajo, y ella es poliamorosa y bisexual y tal, y se va trayendo a las y los ligues a casa, y la abuela también tiene su pandilla de amigas, y bueno, al principio es todo como muy, pues están todo el día un poco a la gresca y con sus diferencias. Ahora las abuelas ya se van, las de mi hijo está fallando en Benidorm, es todo maravilloso. Y es muy divertido porque están los choques así, y luego hay mucho rollo pues de hablar de bisexualidad, de poliamor, de todo el rollo LGTBI y tal, y yo creo que es muy, muy interesante. Y que se junten las dos generaciones de mujeres, está bien. Y yo creo que puede llegar a mucha gente que igual no compra el Jueves porque piensa que es machista, aunque no hay mucha mujer dentro, dibujando cosas muy chulas, y muchos tíos que también hacen cosas que no son machistas, pero bueno, puede llegar a mucho más público. Pues muchas gracias. Yo no sé si había más preguntas por ahí, pues vamos a... lo que hablábamos un poco de Marcela, Berta, ahí hubo como unos... estoy hablando de la recopilación en cómic, hubo como unos 3, 4 años. No sé, si te imaginas haciendo dentro de unos otros 3 o 4 años otro personaje que sea de alguna manera, no una evolución, porque ya hemos hablado de que no son los mismos personajes, pero que sea otro personaje esta vez ya más cerca de los 40 años, ¿cómo lo ves? No lo sé, ahora mismo, como acabo de sacar a Berta, estoy pensando en otra historia totalmente diferente, que nada tenga que ver con cosas además así que personales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero nunca se sabe. Cuando tenga algo así que me apetezca contar, igual sí, al final. Si vivo hasta los 50 o por ahí, pues puedo contar, iré contando. Y entonces, aparte de lo de Dolores, ¿y algún proyecto en el que estés metido últimamente? Pues tengo unas cuantas ideas, pero no puedo contar nada porque las tengo que unir en mi cabeza todavía. Pero sí que tengo alguna idea que yo te digo que no tienen que ver con humor, sería más narrativa, no dramática ni nada de eso, pero sí tengo ideas, lo que pasa que estoy todavía como un poco desubicada. Pues eso, este año he acabado el cómic, estoy con lo del recopilatorio, el resto de encargos y luego los salones del cómic y las presentaciones que he hecho, estoy todavía como me tengo que centrar, pero sí, dentro de poco a ver si puedo contar algo. Aunque luego me sabe mal porque luego me retraso un montón en hacer los trabajos y la gente me dice, y el cómic, y yo dejo de ir a los salones y todo para que no me pregunte la gente. Por cierto, antes decías que ahora trabaja totalmente digital. Sí, suelo trabajar digital excepto pues cuando si hago un Inktober o si me hacen algún encargo que quieren que lo haga a acuarela o a tinta, pero normalmente digital, sí. Sí, porque además a mí me gusta dibujar muy grande, si no me volvía loca. Tenía que andar con folios enormes, haciendo viñetas. Claro, porque aprendiste a dibujar en manteles. Pues, claro, por eso, los grandes formatos siempre. Pues si no tenéis nada más que añadir, yo creo que hemos cerrado un poquito el círculo, aunque seguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, el tiempo da para lo que da y estarás por aquí estos días, que seguro que cualquiera que te quiera comentar alguna cosa, pues estarás abierta claro que sí. a conversar, desde luego que sí. Y muchas gracias, Mamen, por venir aquí a las jornadas, esperamos que no sea la última vez, nos encanta tu trabajo y vamos a demostrarte un aplauso.